Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Y he titulado esta palabra, Cuando crees que no hay esperanza. ¿Alguna vez alguien ha creído que no hay esperanza? En alguna situación, yo sé que sí. Y leíamos acerca del profeta Ezequiel, y Ezequiel pertenecía a la línea sacerdotal. Y este hombre, este sacerdote, dice la palabra que sus primeros 25 años los pasó en Jerusalén. Durante ese tiempo Ezequiel fue preparado para el sacerdocio, y estando en este tiempo de preparación, viene el cautiverio. Se levanta el imperio babilónico y toma una parte del pueblo de Dios y lo lleva cautivo. En esa parte se va Ezequiel. Y en ese momento le cambió todo el panorama al profeta Ezequiel, porque lo que él esperaba era ejercer el sacerdocio, porque para eso estaba siendo preparado. Pero llegó ese momento donde todo le cambió, que después de ser un hombre libre, de tener un ministerio, pasó a ser un esclavo donde no podía ejercer el sacerdocio. Porque lo primero que encontró Ezequiel en aquel lugar era todo lo contrario a la atmósfera donde él estaba. ¿Qué había allá en Babilonia? Había idolatría, había inmoralidad, había una serie de cosas que era todo contrario a lo que estaba preparado este varón. Entonces, no era fácil para el sacerdote Ezequiel, porque lo primero que él necesitaba era un templo. Y en aquel lugar no había templo. La atmósfera tampoco estaba preparada para adorar. Es decir, que todo aquello que la expectativa que esperaba este hombre para poder desarrollar el ministerio era completamente nula. Llegó un momento donde tal vez Ezequiel perdió la esperanza, donde dijo: entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo ejercer lo que yo quiero hacer, y ahora lo único que me queda es ser un esclavo más. Y vemos nosotros que la palabra nos enseña que Dios no tiene límites. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros, porque Dios tenía un plan espectacular con este hombre. Y nosotros a veces, cuando estamos en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, decimos: no, hasta aquí fue, esto ya no se pudo hacer más. Pero se nos olvida la soberanía y la grandeza que Dios tiene para cambiar los tiempos, los momentos y las situaciones. Y es ahí, en medio de esa circunstancia, donde Dios se mueve y le demuestra al profeta Ezequiel que no solamente él necesitaba y tenía un sacerdote, sino que es en ese tiempo difícil, en un tiempo de cautiverio, en un tiempo donde no había nada, donde Dios le dice: ahora te necesito como profeta. Y es allá donde, en medio de esa circunstancia, Dios empieza a desarrollarle el ministerio profético a Ezequiel. Entonces, esto es algo precioso, porque algo que no debemos nosotros olvidar es que Dios hace con quien quiere, donde quiere y como quiera, Él hace. Dios, Él puede intervenir en todas las situaciones. Dios puede intervenir en todo momento. Y a veces nosotros, aunque no entendemos la situación, porque a veces vienen esas situaciones que decimos: pero es que no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo cómo voy a enfrentar esto. No entiendo cómo voy a salir. Lo único que Dios está esperando es que nosotros obedezcamos y esperemos en Él. Amén. Y
Algo que me pasó personal mientras yo leía el libro de Ezequiel, el día que el Señor me dio esta palabra, mientras yo lo leía, Él trajo a memoria un tiempo de mi vida personal. Y resultó que en ese tiempo, cuando yo estaba en la cúspide de mi desolación, digámoslo así, de la prueba, en la cúspide donde yo creía que no había salida, que todo se había acabado, estaba yo en un lugar donde todos los que me rodeaban no creían en Dios. Era una situación, un ambiente bien horrible, lo digo ahora, pero en ese tiempo pues no me parecía. Y estando en esa situación, yo tuve un sueño. Y yo vi, en el sueño yo veía cómo el cielo se abría. De una manera inmensa, se abrió inmenso, y a medida que se abría, una mano bajaba. Y cuando esa mano bajaba, ella me señalaba para que yo subiera agarrado de esa mano. Pero cuando yo iba a subir, entonces la mano me hizo señas para que yo mirara. Cuando yo miré, vi que yo encabezaba una fila de miles y miles y miles de personas. Y yo miraba y yo no reconocía a nadie, ni de mi casa, ni amigos, ni nadie. Era una fila inmensa. Y después de que yo miré, yo me fui, subí. Después de que yo me desperté, a pesar de que yo no estaba en ese tiempo, no conocía la palabra, mi vida no estaba alineada con Dios, simplemente dije bonito sueño y ya. Porque yo en mi ignorancia, yo sabía que esa mano era la mano de Dios. Y fue pasado un tiempo, donde yo entendí. Fue después, cuando conozco la palabra, fue después cuando entendí que en medio de esa confusión donde yo estaba, en medio de esa crisis, en medio de eso que no había salida, Dios me estaba diciendo que había algo bueno y que mi vida tenía un propósito. Amén. Entonces era lo mismo que Dios estaba haciendo con el profeta Ezequiel. Para Ezequiel parecía que ya se le había truncado el llamado al sacerdocio. Parecía que no iba a poder realizar nada más, porque si estaba en una tierra enemiga no iba a poder hacer nada, simplemente ser un esclavo más. Pero vemos nosotros cómo Dios es maravilloso. ¿Y qué es lo precioso de Dios? Que Dios sabe cuál es su potencial y sabe cuál es mi potencial. Y Él lo sabe porque Él fue el que lo colocó. Entonces, por eso es que Él se arriesga por usted y por mí. Por eso es que Él se arriesgó a llamarlo. Por eso se arriesgó a darlo todo. Por eso se arriesgó Jesús a ir a la cruz. Por eso Él se arriesga cada día a que usted lo busque, lo persigue. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted es para hacer cosas grandes. Que si usted entiende el llamado, usted puede impactar y puede hacer y cumplir el verdadero propósito con el cual Dios lo creó. Amén. Déselo fuerte al Señor. Dios necesitaba en ese tiempo de esclavitud, levantar una voz. Necesitaba levantar un hombre que se encargara de recordarle al pueblo quién era el único que lo iba a sacar del exilio. Porque con el transcurso del tiempo, cuando llevan toda esta parte de un pueblo, porque ellos los llevaron por partes, cuando llevaron esta parte del pueblo allá a Babilonia, ellos empezaron a acomodarse a ese lugar, porque Babilonia en cierta parte le ofrecía una media libertad. Es decir, que ellos se podían casar, podían hacer riquezas, podían trabajar y algunos podían desempeñar algunos cargos. Entonces, esto hizo que el pueblo se acomodara. Esto hizo de que el pueblo dijera, bueno, pues ni muy malo, porque podemos trabajar, podemos tener familia. Entonces, el pueblo, ¿qué hizo? Poco a poco el pueblo se fue olvidando. Y el pueblo lo que tenía en su mente era solamente el poder ellos seguir llevando su vida. Se les olvidó quién era Dios.
y empezaron a contaminarse y se les olvidó que ellos era un pueblo que había sido marcado para ser diferente, que era un pueblo que Dios desde el comienzo le habían dicho: ustedes son míos nada más. Pero a ellos se les olvidó. Ellos empezaron a ser inconscientes ante su pecado, porque vivían bravos con Dios, porque decía que Dios era injusto, porque les estaba cobrando el pecado de sus antepasados. Y a ellos se les olvidaba que a pesar de que sus antepasados habían pecado, ellos también lo estaban haciendo, porque lo estaban dejando. Entonces vemos nosotros que no era fácil el trabajo que tenía Ezequiel. No era fácil, porque tenía que trabajar con un pueblo duro, un pueblo orgulloso, un pueblo de corazón duro que se les había olvidado, y que entonces para ellos ahora Dios no era lo primero. Y vemos nosotros cómo Dios se prepara, cómo Dios nunca se vara. Vemos cómo Dios levanta al profeta Ezequiel y le dice: ahora yo te voy a llamar, yo te voy a usar, y entonces vas a hacer lo que yo diga. Y vemos nosotros que el nombre Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y Dios le hizo honor a ese hombre, a ese nombre le hizo honor, porque estando allá cautivo Dios le visita. Y Dios le visita de una manera que lo primero, cuando leemos nosotros el capítulo 1, vemos que lo que vio el profeta Ezequiel por primera vez fue la gloria de Dios. Y vemos de qué manera Dios lo consuela, de qué manera Dios le empieza a él a dar una motivación, de qué manera él le dice: no temas, Ezequiel, no temas lo que venga, no temas todo lo que me vas a entregar, no temas nada, porque esto que te voy a mostrar es lo que va a estar contigo todos los días de tu vida. Y Dios le muestra esa gloria maravillosa, y para que él pudiera entonces aceptar y hacer cada cosa que Dios tenía con él. Y esto es algo impactante, porque muchos de nosotros hemos visto su mano, hemos visto la mano de Dios, la hemos visto en nuestra casa, en nuestra vida personalmente, pero fácilmente la olvidamos. Fácilmente nos metemos en otras cosas, y entonces esa visitación, esa gloria, ese milagro, esa presencia pasó a un segundo lugar. Y lo que vemos nosotros es que solamente la visitación de Dios, la presencia de Dios tiene el poder de cambiar lo que sea. Mira, iglesia, Dios quiere cambiar, quiere visitarlo. Así como Dios en esa tierra extraña, en una tierra de pecado, en una tierra donde no había esperanza, en una tierra donde no estaba alineada con Dios, porque era una tierra enemiga, Dios se le presentó un hombre. Asimismo Dios quiere ir a su casa, Dios quiere ir sobre sus hijos, Dios quiere ir sobre ese matrimonio, Dios quiere hacerle una visita poderosa y quiere cambiar todo lo que usted dice que no se puede cambiar. Y Dios quiere hacer eso con usted, iglesia. Lo único que Dios está necesitando es que hagamos lo que hizo Ezequiel. Que usted se levante y se disponga para que usted pueda ser esa boca de Dios. Porque Dios quiere cambiarlo todo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, pero Él necesita de uno que se conecte con Él para poder verlo. Por eso en esta noche vamos a ver nosotros 4 cosas que Dios le activó al profeta Ezequiel en Babilonia. Y lo primero que Dios le activó al profeta Ezequiel en Babilonia fue la visión. Y veamos nosotros el versículo 4 del capítulo 1. Vamos a leer solamente las 2 primeras palabras. Dice: y miré. Amén. ¿Cómo dice? Y miré. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con una vida espiritual totalmente muerta. No teníamos nosotros, todo se nos hacía normal, todo era igual,
Pero cuando Cristo viene, empieza a restablecer, empieza a hacer un cambio, empieza a dar vida, de tal manera que crea en nosotros una persona nueva, una persona con la capacidad de tener una relación nueva con Dios y con la capacidad de caminar y empezar a actuar de una manera diferente, que es lo que somos hoy en día usted y yo. Porque ahora nosotros somos hombres y mujeres diferentes. Amén. Lo primero que el enemigo siempre me va a querer quitar va a ser la visión. Él quiere quitarme la visión porque cuando no hay visión no vemos la salida. Cuando yo tengo una visión borrosa, voy a dudar, no voy a poder avanzar, voy a estar teniendo el caminar con miedo, porque no hay una seguridad, porque no veo nada claro, porque no tengo a dónde ir. Y muchas veces nosotros en nuestro diario caminar como cristianos, debido a los afanes de la vida, debido al mundo, debido a la rutina diaria de oración, a la falta de meditación de la palabra, entonces nosotros empezamos a ver las cosas borrosas. Empezamos nosotros a menguar y empezamos a ver todo normal. Entonces es cuando empezamos a tener esos pensamientos y decir, no, pero es que yo creo que eso no está mal, es que yo creo que pues no hay necesidad, es que pues están como exagerando, y empezamos nosotros a no ver claramente, y es cuando empezamos a caer nuevamente en la trampa del enemigo. Es cuando creemos de que sí, esta es la salida, me voy a ir por aquí, pero cuando nos damos cuenta tomamos malas decisiones porque no tuvimos una visión clara. ¿Cuántos están pasando por ese proceso porque decidieron mal en un negocio, decidieron mal en una relación matrimonial, decidieron mal en una profesión, decidieron mal en un empleo, porque creyeron que era la solución y que era la salida, por falta de tener una visión clara? Porque resulta que hacemos todo lo contrario. Primero vamos y negociamos, y si el negocio no sale, entonces después vamos a reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál no debe ser lo derecho? Voy primero delante de Dios. Señor, si esto es tuyo, muéstrame. Señor, quiero tener esa visión clara. Muéstrame el corazón, Señor, de mi socio, de esa persona, porque yo no me quiero equivocar. Cuando vamos delante de Dios y hacemos ese derecho, Dios no me va a dejar equivocar, iglesia. Pero hacemos las cosas al revés. Primero vamos, metemos la cabeza y hacemos miles de cosas, y después entonces nos enojamos porque entonces ¿qué fue lo que pasó aquí? Y empezamos con esa visión corta. Mire, el enemigo nos quiere robar la visión. ¿Por qué? Porque la visión es todo. Si hay un hombre en la Biblia que tuvo una visión grandiosa, una visión, fue Abraham. Porque la visión de Abraham traspasó los tiempos. Cuando Dios llama a Abraham y después de que se separa de Lot, le dice Dios a Abraham, eso está en Génesis 13, no lo vamos a leer, creo que 14 y 15 está, donde Dios le dice, ahora sí, mira, levántate y mira, le dice Dios a Abraham. Y fue él, ¿por qué? Porque es una motivación a ver más allá. ¿Por qué es? Porque resulta que él no tenía descendencia, y Dios le estaba diciendo que mirara la tierra que le iba a dar a su descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Abraham miró por encima de la oposición, por encima de la esterilidad, por encima de todo lo miró él, y alcanzó a verlo a usted y a mí. Y eso es grandioso. Entonces, mire cómo este hombre desarrolló esa visión. Y nosotros, Dios nos ha dado una visión de águila. Dios nos ha dado una visión para que usted se levante, para que usted tenga una visión clara de su hogar, de su ministerio, de su negocio, para que usted se levante y empiece a desarrollar, a planificar. Mire, no sé usted cómo mira esta iglesia, y usted debe empezar a ver. Si yo le dijera que mira usted ahí en ese segundo piso, usted debe decir, yo miro familias, miro jóvenes, miro hombres, miro ciudades, miro aquí miles y miles de personas.
porque necesitamos nosotros empezar a darle vida a la visión. Y Ezequiel tenía una misión grande, porque era a través de la visión como Dios le iba a desarrollar el ministerio. Por eso empieza, lo primero que le limpia a Ezequiel fue la visión. Necesitaba quitarle todo aquello que el cautiverio le había traído, porque a veces a nosotros las pruebas nos coloca la visión borrosa, porque creemos que si una vez me engañaron me van a volver a engañar, que si una vez me traicionaron me van a volver a traicionar. Entonces todas esas cosas del pasado me persiguen y me roban la visión. Y ahora lo que Dios está esperando es que nos levantemos con una visión nueva, con una visión que traspase, con una visión que cuando a usted le diga a usted que vi ahí, usted pueda decir: yo veo esto, esto y esto y esto. Porque nosotros ahora vemos por fe. Y mi visión tiene que estar basada en la fe, no en lo que yo tengo y no en lo que yo soy. Por eso, algo que me impresiona, vaya usted a 2 Corintios 12:2, por favor. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta ahí vamos a leer. Miren lo que ocurrió aquí. Dios toma a Pablo y lo lleva al tercer cielo. Y le mostró, le dio la visión más extraordinaria. Y esa visión, lo que Pablo vio en el tercer cielo, lo que escuchó allá, fue suficiente para que este hombre se llenara de pasión y fuera el mejor exponente del evangelio de la gracia. Porque lo que vio Pablo era lo que lo motivaba cada día. A Pablo no lo detuvo ni la cárcel, ni los azotes, nada lo detuvo a Pablo. ¿Por qué? Porque resulta que él tenía la visión del mañana. Por eso el presente no lo atormentaba, porque él sabía cuál era su mañana. Por eso es importante, iglesia, que nosotros empecemos a ver el mañana. Porque cuando yo conozco mi mañana, cuando yo sé que si yo estoy de la mano de Dios, mi mañana va a ser poderoso, mi mañana va a ser invencible. Por eso la prueba de hoy no me va a detener, no me va a quitar el mañana. Amén. Y eso fue lo que motivó a Pablo, lo mantenía con vida. Porque ¿qué dice? Que Pablo quería ¿qué? Morir. Pablo quería morir porque él quería volver allá, quería quedarse allá donde era su morada final. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra mirada se quedó aquí, que empezamos a mirar aquí, cuando yo debo mirar es arriba. Entonces nos amañamos. Nos pasó lo del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces empezamos a echar raíces aquí y empezamos a movernos aquí y correr como el mundo vive y hacer empresa como el mundo hace y a llevar los hogares como lo lleva el mundo, porque nosotros desvirtuamos la visión. Porque algo que usted y yo debemos tener claro es que pertenecemos a un pueblo diferente, a un pueblo que debe marcar la diferencia. Que nuestros hijos deben ser diferentes, su matrimonio debe ser diferente, su empresa debe ser diferente, su vida con Cristo, su vida de oración debe ser diferente. No nos podemos acomodar. Debemos empezar a cambiar la manera de mirar. Debemos cambiar esa manera de ver las cosas cortas. Porque Cristo no fue a la cruz por cualquier cosa. Él no fue para que usted venga y se siente a ver qué pasa. No, Él fue a la cruz para que nosotros trascendamos, para que dejemos un legado, para que le mostremos a otros que vale la pena seguir a Cristo. No por un milagro, sino porque Él lo es todo, iglesia. Por eso vale la pena seguir a Cristo. Número 2. Le activó la audición. Ezequiel 2, capítulo 1 y 2. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba.
Israel dejó de escuchar a Dios. Y por eso empezó a hacer lo malo y empezó a acomodarse fácilmente a la nueva vida en Babilonia. Y lo segundo que el enemigo le quiere quitar al cristiano es la audición. Porque no sé si a usted le ha pasado que habla con alguien y usted le explica y usted le dice, y mire es que aquí y mire es que allá, y entonces usted cree que le entendió, pero no le entendió porque sigue haciendo ¿qué? Lo malo. ¿Y es por qué? Porque perdió la audición, porque se desconectó. El pecado nos desconectó el oído nuestro de la boca de Dios. Lo desconectó totalmente. Y ahora entonces cuando viene Cristo y restaura, por eso es que debemos tener esa lucha en buscarlo, en oír su palabra, en buscar ese consejo, porque nosotros si no tenemos la voz de Dios nos vamos a perder, porque no vamos a tener una dirección. Podemos estar aquí y necesitamos ir a una parte. Y si alguien no le dice dónde queda, usted no puede ir porque no sabe. Necesitamos tener un oído despierto, conectado, para poder escuchar la voz de Dios. Vaya a Marcos 7, por favor. Vamos a leer desde el 31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte, la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Vemos aquí que le llevan un sordomudo al Señor Jesús. Y vemos cómo de una manera él lo sana. Pero hay algo que hace ahí énfasis la palabra. Dice que le trajeron, porque él solo no podía. Es decir, que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no hay dirección. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros nos desconectamos de arriba y nos conectamos abajo. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? Lo que el mundo dice. Estamos escuchando lo que está acá y perdimos la verdadera conexión, la verdadera comunión y comunicación que el hombre necesita, que es la de Dios. Si nosotros no escuchamos el consejo de Dios, todo está perdido, vamos a seguir fracasando. No hay una salida sin esa voz. ¿Qué va a ser de usted? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de las generaciones? ¿Cuántos años vivimos sin el consejo de Dios? ¿Cuántos años usted vivió, levantó una casa y mire cómo hizo todo? ¿Cómo está? En un estado lamentable, porque así yo llegué a Cristo, porque estaba ciega, estaba sorda y estaba muda. Y vemos que entonces viene ahí el Señor y le restaura ese oído a este hombre. Y por eso es necesario que en esta noche usted le diga al Señor que nos desate de esa ligadura de sordera que tenemos aún. Porque a pesar que escuchamos la palabra, aún no tenemos esa claridad. Por eso entonces cuesta hablar de Cristo. Porque cuando nosotros no tenemos un mensaje claro, no lo podemos hablar. Si a usted le explican un tema y usted lo entendió, usted le cogió, usted va y lo expone. Pero si usted no le cogió como el hilo, pues usted que dice, no, yo como que no lo hablo porque no lo entendí. Entonces es necesario que en este tiempo le digamos al Señor que nos vuelva a conectar a su boca, que necesitamos nosotros. Mire, el profeta Ezequiel necesitaba hablar una a una la palabra de Dios. Y vemos nosotros todo el ministerio de este varón, y él no se podía equivocar. Por eso Dios empieza ese trato con este hombre y le destapó el oído, porque cuántas cosas había escuchado Ezequiel en el cautiverio, cuántas cosas ha escuchado usted en ese cautiverio, cuántas cosas ha escuchado usted en esa situación, cuántas cosas ha escuchado cada vez que va al médico, cada vez que va a empezar un negocio, cada vez que va a hacer algo. ¿Qué es lo que escucha? No podemos, no hay, no se puede, hasta aquí fue. Porque eso es lo que diario se escucha.
Por eso es necesario que nosotros podamos desarrollar ese oído espiritual, ese oído para que podamos nosotros tener claro quién es el que habla. Porque a diario me va a hablar la carne, a diario me va a hablar el enemigo y Dios quiere hacerlo a diario. Pero de nosotros depende qué voz voy a poder identificar. Necesito tener clara la voz de Dios, pero para eso necesito estar conectado. Y necesito decirle: Señor, afina mi oído, conéctame, afina este oído para escucharte a ti. Lo tercero que Dios le activó al profeta fue el habla. En el capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1 dice: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como miel. El 4, luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y volvamos ahora a Marcos, por favor. Marcos 7. Desde el 35 dice: al momento que fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Miren la conexión que hay del oído con el habla. Porque dice que aquel sordomudo no podía ni oír y hablaba tartamudo, no se le entendía. Pero el Señor Jesús hizo la obra completa. Iglesia, el Señor Jesús hizo la obra completa con usted y conmigo. Amén. Por eso es necesario que si usted está como medio enredado, que usted no sabe si es cristiano, si es cristino o qué diablos es, usted le diga hoy al Señor: desata esa ligadura de mi lengua. Desátame para confesar a Jesucristo como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Iglesia, si yo aprendo a escuchar bien, yo voy a poder aprender a hablar. Y es lo que nos falta, aprender a hablar. Necesitamos nosotros empezar a hablar el lenguaje del cielo. Empezar a hablar el lenguaje de justicia, empezar a hablar el lenguaje de la verdad, empezar nosotros a hablar como debe hablar un hijo de Dios. Por eso es el tiempo donde ya necesitamos levantarnos y decirle al mundo que se calle. El mundo tiene que callarse, porque ahora el que va a hablar es el Hijo de Dios. Por mucho tiempo el mundo ha hablado por nosotros, iglesia. Por mucho tiempo el mundo ha hecho lo que ha querido. ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia? Se ha callado. La iglesia no dice nada, porque la iglesia no quiere estar ni aquí ni estar allá. La iglesia quiere estar en este lado. Eso no es conmigo, esto aquí, esto allá. Y cuando nos hemos dado cuenta, el mundo avanzó y entonces el mundo me colocó las normas, el mundo me colocó el gobierno, el mundo me colocó aquí y me colocó allá, y ahora lo que yo debo hacer es someterme a lo que el mundo dice. Cuando ahora es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de decirle: Señor, yo quiero aprender a hablar. Es la hora de que usted le diga al diablo: se me va, te callas y no molestas más. Es el tiempo en que usted ya no le dé más espera. Es ahora cuando nosotros debemos ya estar conectados con una visión diferente. Ahora con una audición clara y con un habla de poder y de autoridad, para empezar a decirle al Señor: si en Babilonia había un Ezequiel, en Misión Vida hay un hombre y una mujer que quiere oírte y hacer lo que tú quieras. Dios espera, iglesia, que ya nosotros no seamos más esas víctimas, que ya nosotros no estemos ahí siguiendo llorando en lo mismo. No, porque no sé qué le pasaba por la mente a Ezequiel,
Pero Dios lo levanta de esa manera y ahí hizo que en medio, porque era otro esclavo más, levantó uno en medio de la esclavitud para que liberara a otros. Y fue lo que Cristo hizo con usted y con mí. Porque aquí que estamos, todos nosotros somos exiliados. Nosotros somos ese pueblo nuevo, ese pueblo que nos rompieron las cadenas. ¿Para qué? Para ir ahora y traer a otro pueblo y liberarlo de la esclavitud de la que está allá afuera. Pero se necesita que se levante uno con una visión diferente, con una audición diferente, con un habla. Y lo último que Dios le restauró a Ezequiel fue la presencia de Dios palpable. Porque vemos nosotros al comienzo, les decía, porque lo primero que él vio fue esa presencia. Y vemos nosotros cómo se manifestó, porque durante todo el ministerio de Ezequiel esa presencia estuvo. No, la Biblia no muestra, en ninguna parte hay de que Ezequiel haya hecho algún milagro de sanidad. No lo hizo. Pero cada palabra que salió de la boca de este varón se cumplió. ¿Y qué significa eso? Que Dios hablaba a través de este varón. Y si Dios hablaba a través de este hombre, ¿qué significaba? Que la presencia estaba en él. Entonces, mire de la manera como Dios hace todo, un conjunto, como Dios arma, como Dios nos separa, como Dios espectacularmente toma a este hombre, lo consuela y le muestra la gloria y le dice no temas y le da una visión. ¿Por qué le dio esa visión? Porque él tenía que luchar, porque cada vez que le iba y le hablaba al pueblo, el pueblo se enojaba, el pueblo seguía, el pueblo ya no quería volver porque se amañó. Es lo mismo hoy en día. Cuando usted va y predica y le dice al uno y le dice al otro, y al otro que le dice estoy ocupado, no tengo tiempo, no puedo cerrar temprano, es que la empresa, es que mis hijos, es que mi mujer, es que lo mismo. Por eso se necesitan hombres y mujeres de visión. Hombres y mujeres que quieran pagar el precio. Hombres y mujeres que si este le dijo no, a usted no le interesa, porque la palabra que usted tiene es palabra de poder y de vida. Y si usted fue hoy, viene mañana y mañana hasta que veamos este lugar lleno de hombres y mujeres libres por el poder de Cristo. Hoy Dios le quiere dar una promesa, iglesia, que Dios quiere intervenir en su casa. Así como Dios intervino en una tierra de esclavitud, hoy Dios quiere intervenir en su vida. Si usted está pasando por un momento difícil, Dios le quiere cambiar ese cautiverio por un negocio, le quiere cambiar ese cautiverio por una familia restaurada, le quiere cambiar ese cautiverio por paz, le quiere cambiar ese cautiverio por algo precioso que ni siquiera usted se imagina. Dios quiere intervenir, pero para poder intervenir necesita que alguien le diga, aquí estoy. Colóquese de pie, iglesia.